Y muchas gracias a todos por la invitación. Es un agrado para nosotros aquí compartir con ustedes, más que como profesores y alumnos, como hermanos. En este caso, nosotros somos los que damos la charla, pero aquí todos estamos aprendiendo por igual, tal como paciente y terapeuta, ambos son pacientes y ambos son terapeutas. El tema de esta charla a mí se me ocurrió porque he pensado mucho últimamente en una frase que sale en el canto de la oración que se titula "Tú y yo caminamos juntos". Y viene seguida después en su siguiente sección otra frase que se titula "No puedo ir sin ti, pues eres parte de mí". Que originalmente el título de toda la charla iba a ser ambas frases, pero iba a quedar muy largo para ponerla en un flyer, entonces solo puse la primera frase. Pero todo el tema es tú y yo caminamos juntos y no puedo ir sin ti, pues eres parte de mí. Que Jesús lo aborda en el ámbito de la oración, pero es aquí donde converge la oración con el perdón. Llega un punto donde son exactamente lo mismo, porque Jesús nos dice, tiene que haber una sola respuesta correcta. Muchas veces uno se pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Orar o examinar mi mente y perdonar? Y Jesús nos dice, mira, vamos a verlo como si fueran dos métodos distintos, pero al final ambos convergen en lo mismo, en renunciar a algo para quedarse con otra cosa, en este caso renunciar al ego para quedarse con el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a estar reforzando, una sola respuesta correcta. Son dos alternativas, una es falsa y la otra es verdadera. Y esto desde el ámbito de la corrección, porque en el ámbito de la realidad ambas son falsas, solo que una es el reflejo de la verdadera. El Espíritu Santo, la mente correcta, el perdón, la oración, son el reflejo de la realidad. No es la realidad. Jesús nos dice que el perdón no es la realidad, sino su reflejo. Incluso en alguna parte la llama la última ilusión. Es una ilusión, pero es la última que nos va a quedar hasta antes de despertar. Una mente correcta, una mente sanada. Así que vamos a estar haciendo lectura. Está la charla dividida en dos bloques. En el primer bloque vamos a hacer lectura de la sección que se titula Orar con otros. Y en el segundo bloque, la siguiente sección que se titula El final de la escalera, que es la escalera de la oración. Pero al principio vamos a dar unos minutitos para hacer como una breve introducción a la metafísica de un curso de milagros. Por lo que veo, casi todos están familiarizados con el curso, ¿cierto? ¿Hay alguien aquí que sea nuevo o relativamente nuevo con el curso? Sí. Yo soy nueva. Okay. Muy bien. También acá. Ah, ya. Entonces, para los que son nuevos, abróchense los cinturones. Dorothy. Y bien, un curso de milagros, vamos a empezar con esto. Un curso de milagros es radical en el sentido de que nos dice que solo la verdad es verdad y nada más lo es. Y por lo general al comienzo esto nos puede provocar resistencia, pero en algún momento lo vamos a recibir con mucha gratitud. Afortunadamente solo la verdad es verdad. Ya vamos a ir profundizando en eso. Bien. Un curso de milagros nos enseña que en un comienzo, y un comienzo no es en el tiempo sino en la eternidad, Dios se extendió a sí mismo. Dios, el Padre, el Creador, la fuente, perfecto amor, se dice que se extiende a sí mismo en amor y crea a su Hijo, su perfecto Hijo, el que el curso, y tanto el curso como el cristianismo lo llama el Cristo. Que esa es la diferencia entre el cristianismo y un curso de milagros, es que en el cristianismo Jesús es el único Hijo especial y en un curso de milagros todos somos el único Hijo, como un solo ser, un solo espíritu, solo que estamos dormidos creyendo estar fragmentados. Entonces se dice que en un comienzo Dios crea a su Hijo, el Cristo, y se extiende a sí mismo como amor. El Cristo es el mismo amor que Dios, el Padre, y lo crea con la capacidad de crear y extenderse a sí mismo también, tal como lo hizo Dios. Se dice que Dios comparte la calidad de paternidad con su Hijo, para que su Hijo también pueda ser Padre y tener sus propias creaciones. Ahora, cuando hablamos de creaciones en plural, en realidad es una metáfora, porque nosotros creemos ser una pluralidad, pero el Hijo de Dios es uno solo, por lo tanto extiende en unicidad. Este es un ámbito
bastante difícil de explicar, porque de hecho un curso de milagros nos dice que ahí en el ámbito del reino, del cielo, o lo que el curso también llama el conocimiento, lo único que hay es un amor inefable, literalmente. No se puede realmente explicar con palabras. Podemos intentarlo, llegar hasta cierto punto, pero lo demás será una experiencia. Entonces, cuando hablamos de que hay un padre que se extiende a sí mismo y crea a su hijo, y que el hijo se puede extender a sí mismo también y tener un nieto, podríamos llamarle, o la extensión del hijo, todo en realidad es un solo ser, un solo amor, una sola mente, un solo espíritu, una perfecta unicidad unida cual una sola, se nos dice en el curso. Pero nuevamente, quizás esto no es algo que se pueda entender de una... y de hecho, mientras tengamos una conciencia separada, va a ser imposible entenderlo en su totalidad hasta despertar ahí, en esa experiencia del conocimiento. Pero siguiendo con la historia, Dios crea a su hijo, y este hijo se dice que tiene una diminuta y alocada idea, que es la idea de separación. La idea de separarse del Padre, de crear separado de su Padre, como independiente. Y se nos cuenta de varias maneras. En una parte en el texto se nos dice que el Hijo de Dios tuvo un deseo de ser amado con un amor especial. Para un curso de milagros, el especialismo es la idea de separación, diferenciación. Amo con un amor especial a alguien que creo que está separado de mí. Entonces el hijo tuvo el deseo de que su padre lo amara con un amor especial, como si el padre estuviese separado de su propio hijo. A lo que el padre contestó: eso es imposible, no se puede. Tú y yo somos uno y no te puedo amar como alguien aparte de mí, sino que te puedo amar en mí, en mi amor, porque somos uno solo. Entonces tal fue el capricho del Hijo de Dios, que dijo: no, yo quiero un amor especial y quiero crear separado de mi Padre. Incluso en alguna parte se dice que quiere ser su propio Padre, el Hijo, o incluso el Padre de su Padre. Y eso es imposible. En el curso se nos dice que entre Padre e Hijo, entre Dios y Cristo, la única pequeña diferencia es que el Padre crea al Hijo y no el Hijo crea a su Padre. Porque si no, se rompería la cadena de extensión o de expansión de amor. A propósito, expandir el amor en el cielo no es algo que se pueda entender muy fácilmente, porque en el cielo no hay distancia, no hay un cuerpo al que extenderle algo, no hay dimensión, no hay tiempo, no hay espacio, no hay imagen, no hay sonido, no hay nada perceptual, no hay nada visible, no hay interpretación, no hay una conciencia de algo separado. Todo lo que hay es amor. Entonces es bastante difícil entender cómo se lleva a cabo la expansión del amor cuando no hay una distancia hacia la que expandirse. No es necesario entenderlo desde ya, pero sí podemos entender una corrección que nos va a llevar finalmente a despertar en ese estado. Ahora, el Hijo de Dios tiene este capricho, este deseo, y se dice que una pequeña parte de la mente del Hijo de Dios se queda dormida creyendo que realmente se separó, que su deseo tomó realidad. Esta es la creencia del Hijo. Y aquí hablamos de una supuesta división entre la mente del Hijo despierto, el Cristo, que se escribe mente con M mayúscula en este contexto, y se escinde de la mente con M minúscula, que es la mente dormida. Esta división en realidad nunca ocurrió, pero nosotros creemos que sí ocurrió. Y aquí parte todo el cuento de la idea de separación, donde ahora esta mente del Hijo dormido, que se escribe con minúscula, cree que cometió un grave pecado, cree que traicionó al Padre, e incluso en algunas partes se nos dice que cree que lo asesinó. Y dentro de su creencia descabellada está la idea de que el Padre va a retornar de la muerte con una sed de venganza para venir a cobrar su paga, es decir, devolvernos la mano, entre comillas, de matarnos, castigarnos mortalmente. Y todo esto suena muy severo, suena muy oscuro. Ken Wapnick decía: esto es una obra oscura, pero no es real, afortunadamente. No hubo separación. Entonces nosotros creímos que nos separamos, creímos que cometimos pecado contra el Padre, contra Dios, creímos que Él se enfadó y que ahora nos anda persiguiendo para castigarnos, condenarnos y matarnos. Toda esa creencia está muy oculta, enterrada y sepultada en la mente inconsciente del Hijo dormido. Y luego lo que hacemos es
imaginar que nos fragmentamos como la mente del hijo dormido. Esta es parte de la estrategia del hijo para mantener su sueño de separación, su ilusión de especialismo, su idea de que logró separarse y existir como alguien especial. Entonces, viene esta idea de que nos fragmentamos en muchas mentes. Todos nosotros somos un fragmento de esta mente dormida. Ahora, esta fragmentación tampoco ocurrió realmente, es una ilusión. La primera división entre el Padre y el Hijo es una ilusión, donde también se ve la ilusión de división entre el Cristo, el Hijo despierto, y el Hijo dormido. Esta división o escinsión es una ilusión, pero creímos que es cierta. Luego viene la fragmentación de la mente del hijo dormido, que tampoco ocurrió, pero sí creemos que es cierta, y luego viene toda la ilusión de un mundo manifiesto, un universo de tiempo-espacio, todo un mundo de multiplicidad, un mundo de formas. Cuando en el curso habla de el mundo, no habla solo del planeta Tierra, sino que habla de todo el cosmos de tiempo-espacio, todo el universo, el amplio universo, de no sé cuánto medirá el universo, pero mide harto. Y no solo en distancia, sino que en tiempo. Todo el tiempo y el espacio es parte de la misma ilusión del cosmos, de la pluralidad, la fragmentación, la multiplicidad, la división, la dualidad. Esta, de hecho, es la idea de dualidad, de que existe más de una cosa. Y ahora cada uno de estos fragmentos de la mente del hijo dormido se identifica con una forma. En el caso de nosotros, con un cuerpo humano, o puede ser también con un cuerpo animal, vegetal, mineral, etc. Nos identificamos con algo, con una forma, una figura. Para sustentar la idea de que logramos separarnos, que logramos ser especiales. Ahora, nos fabricamos todo un universo de tiempo-espacio con dos propósitos iniciales. Ambos propósitos para alimentar la idea de separación. El sistema de pensamiento del ego. El sistema de pensamiento del ego es el que dice: logré separarme de Dios, lo traicioné, soy pecador, pequé contra mi padre, no soy digno de volver, como decía el hijo pródigo. Esta es la idea del ego. Y que luego vienen las defensas de negación y proyección. Me hago creer como que Dios es el malo, el castigador. Proyecto mi idea de culpa en Dios y lo hago un Dios malvado. Primero yo creía que era la figura temible, ahora invierto los papeles a conveniencia y hago de Dios una figura temible. Sin embargo, sigo creyendo que soy pecador, que soy malo. Lo que hacemos después es inventar todo un mundo para proyectar esa idea de pecado, que es una ilusión de pecado, en el mundo. Por eso es que quisimos imaginar que nos fragmentamos. Iba a decir que quisimos fragmentarnos, pero nunca nos fragmentamos realmente, sino que tuvimos la ilusión de fragmentarnos para proyectar la culpa en alguien más. Ahí nace la conciencia de algo, conciencia de yo como sujeto siendo consciente de un objeto o alguien aparte de mí, alguien o algo aparte de mí. Nos inventamos todo el mundo para proyectar culpa. Este es uno de los propósitos del ego. Y el otro propósito del ego era para sustituir el amor de Dios. En un comienzo, cuando creímos separarnos y nos tomamos en serio esta idea de separación, no solo nos tomamos muy en serio la idea de pecado y de culpa, sino que también la idea de insuficiencia, escasez, vacío, soledad. A propósito, cuando hablamos de escasez no tiene nada que ver con el dinero, sino con una sensación de vacío interior. No con que me falte dinero en la cuenta bancaria o en los bolsillos. Es la sensación de que me falta Dios, que me falta su amor. Por eso en la sección sexta del capítulo 1, Jesús nos dice, comienzo del párrafo 2, la única carencia que necesitas corregir es tu creencia de estar separado de Dios. Esa es la única carencia que tienes que corregir. No tiene nada que ver con cosas materiales. Es simplemente recordar que nunca me separé de Dios. Y la manera de recordar que no me separé de Dios precisamente es recordar que no estoy separado de mis hermanos, a lo que vamos a llegar también. Entonces, nos inventamos o fabricamos el mundo, y aquí Jesús, en un curso de milagros, aclara muy bien y hace una gran diferencia entre el término crear y fabricar. Crear es solo en el cielo, donde extendemos el amor. Ya dijimos que Dios nos creó con la capacidad de crear, de extender. Y eso es solo en el reino, en el conocimiento. Pero dentro del sueño fabricamos. De hecho, todo el mundo es fabricado o falsamente creado.
no es real. No se puede crear una forma. La forma nunca es creación, sino que es fabricación. Nos fabricamos todo un universo no solo para proyectar culpa y decir los demás son los malos, yo soy la indefensa víctima, sino que también para intentar llenar un supuesto vacío. Creemos que estamos carentes del amor de Dios y ahora creemos que lo tenemos que llenar con algo. El cuerpo de una pareja, de una familia, una casa, un carro, un trabajo, un viaje, algo. E incluso si creo que son solo cosas sencillas como aire y agua, creo que tengo que llenar un vacío ahí en mi interior. Constantemente está la sensación de algo falta, porque creemos estar separados de Dios. Mientras yo crea estar fragmentado, separado de mi fuente de vida, que es Dios, seguirá persistente una sensación de insuficiencia. Por mucho que yo haga todas las cosas que me encanta hacer aquí, me sienta muy realizado, subyacentemente está esa sensación de vacío, de carencia, insuficiencia, soledad. Y citando la lección 182, no hay nadie que no sepa de lo que estamos hablando. Todos hemos sentido una amarga y derrumbante sensación de soledad. De hecho, creo que todo aquel que está estudiando un curso de milagros está aquí por eso, porque lo ha sentido en algún momento y ha considerado que tiene que haber otra manera. Ahora, nosotros intentamos llenar ese vacío con las cosas del mundo, y hablando de cosas del mundo nos referimos a cualquier cosa en el mundo, no solo lo que la mayoría considera mundano, el sexo, el dinero, el viaje, sino cualquier cosa, una botella con agua, un libro, el aire que respiro. Aquí el asunto es que el problema no está en un libro, en el agua, en el dinero, en un carro. El problema no está afuera, el problema está en una creencia de que teniendo eso voy a ser feliz. Teniendo eso voy a tener tranquilidad. Teniendo dinero suficiente para llegar a fin de mes, me siento tranquilo. Y Jesús nos dice, ¿tú crees que eso es tranquilidad? ¿Hacerte dependiente de algo aquí en este mundo puede ser tranquilidad? Eso, muy por el contrario, es miedo. Es una sensación profunda de soledad, de escasez, miedo. Entonces estos son los dos propósitos por los que fabricamos el mundo. No lo hicimos por nada amable. No lo hicimos para extender el amor y para conocernos a nosotros en espíritu, etc. No, lo hicimos para conservar la idea de especialismo y de separación. Para intentar llenar un vacío sustituyendo el amor de Dios con cosas del mundo y para proyectar una horrible y amarga culpa pecaminosa que creemos que es real pero no lo es. Ahora, tanto la sensación de soledad y vacío son una ilusión porque ya estamos llenos del amor de Dios, solo que no lo recordamos. Y la sensación de pecado y culpa también es una ilusión. Nunca cometimos pecado porque nunca nos separamos de Dios. Ahora, si se entiende toda esta parte metafísica de un curso de milagros, se entiende el por qué constantemente sentimos culpa y vacío todo el tiempo. Porque creemos que nos separamos de Dios, dado nuestro deseo de existir como alguien especial e individual. Y si nos fijamos, y en especial esto ocurre cuando ya llevamos un tiempo estudiando el curso, todo el día sentimos culpa, por todo. Antes creíamos que las cosas las hacíamos por amor, por bondad y amabilidad, y ahora me doy cuenta, lo hago por culpa, por miedo, porque creo que si no lo hago voy a ser juzgado. Esto no quiere decir que tengamos que dejar de hacer cosas en el mundo. Esto no quiere decir que tengamos que abandonar una conducta amable, servicial y bondadosa. Simplemente nos lleva a examinar el propósito. Todo lo que hay que cambiar es el propósito. No se nos pide abandonar necesariamente una conducta, sino cambiar el switch en la mente. En lugar de hacerlo con el ego, con el Espíritu Santo ahora. Eso es todo. Y eso es lo que hace de un curso de milagros un camino, por un lado, radical, porque son solo dos alternativas y solo una es la verdad. Y por otro lado, un camino muy, muy simple. Extremadamente simple. Solo dos alternativas. Son solo la mente y solo una es la correcta. Y ya está a mi alcance inmediato todo el tiempo. Es decir, puedo estar en paz siempre cuando yo quiera. Y aquí viene el asunto de, pero y en tal situación, cuando ocurre tal tormento y tal familiar ha fallecido, o estoy en una quiebra económica, ¿cómo tener paz? Jesús nos insiste, con mucha paciencia y amabilidad, solo dos alternativas, ego y Espíritu Santo.
la idea de que te separaste de Dios y que eres carente y culpable, o el Espíritu Santo, que te dice que nunca te separaste, que no te falta el amor de Dios y que nunca cometiste pecado, que literalmente no ha pasado nada. Solo dos alternativas. Y esto nos lleva luego a la práctica de la verdadera oración y el verdadero perdón, que es lo que vamos a estar abordando también en este primer bloque. ¿Quieres agregar algo, Nidia? Sí. Y este es el llamado a despertar. Ese es el llamado donde Jesús y el Espíritu Santo nos están llamando a despertar de este sueño de separación, este sueño de muerte, este sueño de necesidad, de carencia. Como dice él, muchos son llamados y pocos los que desean contestar ese llamado. Y todos los que estamos estudiando aquí el curso podemos ver Jesús que mayormente nos habla del sistema del pensamiento egoico que hay en la mente cuando decide dormirse esa mente que está dividida y hay dos sistemas de pensamiento. Y Él nos está apuntando y nos está mostrando que todo nuestro sufrimiento se debe a que estamos eligiendo ese sistema de pensamiento de separación, de muerte y de culpa. Nos está mostrando que nuestro sufrimiento no tiene nada que ver con la pantalla, o sea, con la percepción, con los 5 sentidos, con lo que creemos estar viendo con estos ojos y escuchando con estos oídos. Porque nos está diciendo que este mundo literal no existe, no es real. Es una alucinación perceptual de la mente dormida. Es una fabricación del ego para mantener a la mente sin mente, para que se olvide de que ella es la mente y de que ella se está haciendo todo a sí misma. Toda la experiencia que ella está deseando experimentar es una decisión en la mente. Toda experiencia de falta de paz, de sufrimiento, de ansiedad, de miedo, es una decisión que está eligiendo en este momento. Y es una decisión que está eligiendo al maestro de la culpa, del ataque, de la muerte en su mente. Y esto es lo que nos propone el curso de Milagros y a que nos invita a restituir esa paz que tanto estamos buscando afuera, donde no se encuentra, y que nos dice, está dentro de ti. Es lo que tú eres. Es la creación de Dios. Esa paz está interna, está ahí dentro de ti. Pero hay que deshacer todo lo que está bloqueando esa paz. Que son todos esos bloques. Y que son todos estos conceptos a los cuales nos hemos aferrado. Todos los conceptos acerca de nosotros, todos los conceptos acerca del mundo, todos los conceptos acerca de nuestros hermanos. Y ese es todo el trabajo que tenemos que hacer. Empezar a mirar todos esos conceptos a los cuales hemos dado valor y hemos creído. Todo lo que los 5 sentidos le está mostrando a la mente y que esa mente dormida cree que es su realidad, que es todo este mundo de formas y de conceptos. Cuando Jesús nos está diciendo, este mundo no es tu hogar. Este mundo no es tu ser. Esa persona que tú crees ser no eres tú. Tú eres espíritu, tú eres el ser, tú eres el Cristo, tú eres amor. Y ese es todo el llamado nosotros a despertar a la realidad. Porque hemos estado buscando, ¿cierto? Yo creo que todos aquí hemos estado buscando esa felicidad, esa paz, ese gozo en una relación, en un trabajo, en el dinero, en un lugar, en casas, en carros, en ilusiones. Que eso es lo que nos está diciendo Jesús. Todo el mundo perceptual es una ilusión. Y por eso no te puede hacer feliz. Lo único que te puede hacer feliz es recordar tu verdadera identidad, es recordar tu verdadera fuente, es alinearte con el Espíritu Santo. Ahí vas a poder encontrar gozo, dicha, felicidad, paz, seguridad. Y es a través de la práctica del perdón, para ver lo falso como falso, para reconocer que este mundo no me puede ni dar ni quitar absolutamente nada. Porque este mundo no es causa de nada. Este mundo es solamente un efecto de esa idea loca en la separación. Entonces lo que tenemos que deshacer en nuestra mente, ese sistema es ese sistema de pensamiento. Y ese es todo el trabajo en este camino espiritual, en este camino de despertar.
es empezar a cuestionar todo lo que nos hemos creído. Absolutamente todos los conceptos y creencias tienen que ser cuestionados. Tienen que ser examinados de la mano del Espíritu Santo. No estamos solos. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios. Es la voz que habla por Dios. Es la respuesta que siempre nos está recordando que estamos a salvo, que no podemos cambiar la creación de Dios, que aún seguimos siendo tal como Dios nos creó. Y por eso este es un camino de confianza, es un camino de humildad, es un camino de hacerme a un lado, es un camino de humildad y decir, he estado equivocado con absolutamente todo. Que ser mi propio maestro nunca me ha traído dicha, ni felicidad, ni paz. Y en esa rendición hacerme a un lado para que el que sí sabe pueda guiarnos y mostrarnos el camino de regreso a nuestro hogar. Y es como recorrer el velo. Hoy estaba escuchando un video que dice el velo de la estupidez, que es todo este mundo de la percepción, que estamos como estupidiciados con este mundo, creyendo que aquí vamos a poder encontrar algo que nos dé esa felicidad y esa paz que estamos buscando. Pero lo único que tenemos que hacer es devolvernos hacia adentro. Es un camino hacia adentro, es un camino hacia nuestro interior, es un camino para empezar a cuestionar todas las creencias egoicas. Y de esa manera, empezando a cuestionar, vamos a ver la irrealidad de esas creencias. Y vamos a empezar a experimentar milagros, que esa es la manera y los medios al cual el Espíritu Santo empieza a convencernos, empieza a convencer a la mente a través de los milagros. Y a través de esa disposición y esa pequeña dosis de buena voluntad de la que Él nos habla en el libro. Si quieres puedes definir un poquito el milagro para los que son nuevos. Un milagro es un cambio de percepción. Es un cambio de percepción donde te muestra realmente dónde está el problema, que está es en la mente y no en la pantalla, y no en la forma. Porque la mente dormida cree que tiene problemas en la pantalla, y podemos poner ejemplos de aparentes problemas como falta de dinero, me echaron del trabajo, mi pareja me fue infiel, mis hijos no se portan bien, el gobierno no se roba el dinero. Todos estos aparentes problemas en la pantalla son puras distracciones que el ego fabricó para mantener a la mente dormida, para mantener a la mente sin mente, para que siga creyendo que no tiene ningún poder y para que siga creyendo que el mundo es causa y que ella es un efecto de esa causa. O sea, causa de mi malestar es el mundo y el efecto de eso soy yo. Pero Jesús nos está diciendo, la única causa de tu malestar es que tú estás eligiendo un sistema de pensamiento de muerte, de ataque, de culpa, de separación. Para un curso de milagros, nuevamente para la gente que es nueva en el curso, no es un camino que se tenga que aceptar con fe ciega porque simplemente Jesús lo dice o porque se supone que es lo correcto. Es un camino de experiencia, es un camino de poner a prueba lo que se nos está diciendo para ver si realmente resulta, si hay una experiencia de paz luego de practicarlo. Y al principio nos puede asustar y podemos tener mucha resistencia porque pareciera como si se nos estuviese llevando a una renuncia a algo significativo. Y Jesús nos dice, solo estás renunciando a ideas que no te han traído paz. Solo ideas, no es una renuncia física, material, monetaria, económica, no es una renuncia en el nivel de las formas, no necesariamente, a menos que alguien se vea inspirado a renunciar a algo. Pero no necesariamente, no como un requisito. No es un camino de ascetismo. El ascetismo propone que debemos renunciar a los placeres mundanos creyendo que el placer está afuera, pero en realidad el placer es una creencia en la mente. Es una sensación interna y no un objeto en sí. Entonces, si yo creo que o el dolor o el placer están afuera y que tengo que renunciar a cosas fuera de mí,
es una confusión de niveles. El asunto es simplemente renunciar a un sistema de pensamiento en mi mente. No es algo conductual, sino que es algo mental. Ahora, incluso esta renuncia mental es una alternativa y no una obligación. Incluso cuando se nos dice que solo es un abandono del ego en la mente, de abandono como sistema de pensamiento, se nos dice incluso que si te gusta tu ego, te lo quedas. El punto es que cuando ya no te guste, puedes renunciar a él. Solo eso. No tienes que renunciar al ego por obligación, no tienes que renunciar al ego porque simplemente se te dice que es la verdad, quedarte con el Espíritu Santo o que es lo correcto. Renuncias al ego, como decía Ken Wapnick, gran maestro de un curso de milagros, porque te sientes asqueado de él. Renuncias al ego porque te das cuenta de que simplemente no te está trayendo nada, no te ha dado paz, no te ha dado tranquilidad, no te ha dado descanso, no te ha dado felicidad. Solo por eso deberíamos renunciar al ego. Nuevamente, si a mí me gusta mi ego, me lo puedo quedar todo el tiempo que quiera. Cuando me dé cuenta de que no soy feliz con mi ego, entonces puedo decidir renunciarlo. Porque si no, voy a hacerlo con una sensación de sacrificio, de nostalgia, de que estoy perdiendo algo que me gustaba. La idea de abandonar el ego es porque me doy cuenta de que ya no me atrae. Ahora, el punto es ser honesto y reconocer, quizás yo mentalmente me digo, teóricamente me digo que quiero abandonar al ego, pero secretamente me atrae mucho. Y a pesar de que sé que nunca me dio paz ni felicidad, en alguna parte desquiciada de mi mente todavía creo que sí me la da. Creo que sí me da tranquilidad y felicidad el ego. Lo cierto es que todo lo que me da el ego es o dolor o placer. Y ya vamos a ver que entre estos dos conceptos no hay realmente ninguna diferencia. Pero es eso todo lo que me da el ego. Me da una sensación placentera de ser especial, que conlleva mucho miedo y una amarga sensación de culpa. No porque se me condene por haber elegido este especialismo, sino porque es sustentar la misma idea de culpa, la idea de que me separé de Dios y que he cometido pecado. Pero afortunadamente no nos separamos de Dios, no hemos cometido pecado. Es imposible ser culpable, es imposible ser pecador, por la sencilla razón de que es imposible estar sin Dios. Puedo autoengañarme por años, décadas, por vidas, por milenios, creyendo que me he separado de Dios. Pero no puedo estar sin Dios realmente. Todo lo que puedo hacer es disociarme en mi mente dormida, hacerme creer que me separé de mi fuente, pero no lo he hecho. Ahora aquí viene el otro asunto. A veces creemos que ya encontramos a Dios y que creemos que somos muy felices y en realidad seguimos estando en el especialismo, en el mismo ego. Seguimos estando en el placer de, tengo suficientes cosas para subsistir. Creo que encontré a Dios en mis cosas. Creo que, nuevamente, si tengo suficiente dinero para llegar a fin de mes, creo que ya encontré la tranquilidad. Creo que encontré a Dios en juguetes, en ídolos. Y a Dios solo se le encuentra allí donde está, en nuestro interior. No afuera en un objeto o en un cuerpo, sino que en nuestra mente. Lo que vamos a encontrar por ahora que está a nuestro acceso inmediato es el Espíritu Santo, un sistema de pensamiento de corrección. Y esta corrección es una dulce y tranquila corrección. Esto es también lo que es la expiación para un curso de milagros. Es una amorosa corrección. No es como la expiación del cristianismo, que tienes que pagar con martirio y sacrificio, con dolor y sufrimiento para conseguir algo que crees que es bueno. La expiación genuina, la que se enseña en un curso de milagros, es una dulce corrección que se nos dice: amada criatura de Dios, no te separaste de tu Padre, no has cometido pecado, sigues siendo infinita y eternamente amado y amoroso, aunque no lo recuerdes. Esa es la dulce corrección de la expiación, el principio por el que se basa el sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo. Un curso de milagros es un camino espiritual que refleja un sistema de pensamiento muy, muy amable, muy dulce, muy tierno, puro amor, que me dice: hermanito, hermanita, tranqui que no pasó nada. Literalmente no pasó nada. Estás soñando, fue todo un sueño. Nunca cometiste pecado y nunca fuiste dañado
no puedes ser castigado. Eres totalmente invulnerable, ya estás a salvo eternamente. El asunto es que uno dice, pero yo no me lo creo. Yo todavía creo que soy vulnerable, que las cosas aquí me pueden dañar. ¿Por qué? Porque nos hemos identificado con un personaje, con un cuerpo. Jesús nos dice, tu cuerpo sí puede ser dañado e incluso destruido, pero tu mente no. Y esto nos asusta, nos da miedo. El cuerpo puede ser dañado e incluso destruido. Ya lo demostró Jesús. Su cuerpo fue dañado, pero su mente no. Y él dejó de identificarse con el cuerpo y se identificó con la mente. Y con su mente correcta, con el Espíritu Santo. Y recordó su total invulnerabilidad, su total salvedad, su total llenura, plenitud, su perfección. Y es esto lo que nos está enseñando. La única forma de recordar que ya estoy lleno del amor de Dios y que estoy a salvo y protegido como mente y no como cuerpo. El cuerpo nunca va a estar protegido. Ya estoy protegido como la mente o como el espíritu, el ser eterno, es a través de la práctica del perdón, de unirme en dulce perdón con todos mis hermanos. ¿Por qué? Porque puesto que creí que me fragmenté entre todos mis hermanos para proyectar la idea de culpa en ellos, es en ellos donde voy a practicar el verdadero perdón que deshace la idea de culpa. Al liberar mentalmente a mi prójimo, a mi hermano o mi hermana, me libero yo mismo. Porque deshago la fuente de la proyección. Hablamos de proyección como el deseo de acusar a alguien como responsable de mi paz, a alguien o a algo. Abandono la proyección, mi pensamiento de ataque, y abandono su fuente, que es la idea de culpa. Si resuelvo la idea de que alguien me condenó o que alguien me castigó, resuelvo también la idea de culpa. Si deshago mi creencia de que alguien es responsable de mi falta de paz, es decir, abandono el dolor, también abandono la culpa subyacente que había bajo ese dolor. Bajo todo sentimiento de victimismo hay un sentimiento de culpa. En resumen, me enfado con mi hermano porque yo creo ser culpable. Liberando a mi hermano, deshago mi propia creencia de ser culpable. Me uno en paz a mi hermano y recuerdo nuestra unicidad y la plenitud. Deshago la idea de fragmentación y separación en mi mente y lo que queda es la unicidad. La santidad, la inocencia y la unicidad son lo mismo. La plenitud y la inocencia son lo mismo, tal como la idea de soledad y de culpa son lo mismo. Toda ilusión es igual, tal como toda verdad es igual, porque en realidad hay una sola ilusión, que es la idea de separación, y hay una sola verdad, que es la perfecta unidad, o unicidad, como la llama el curso. Cuando el curso ocupa el término unicidad, está hablando de la cualidad de ser uno, y no se debe confundir con el término unicidad, que es exactamente igual, que es la cualidad de ser único. Porque la cualidad de ser único es desde el especialismo. Soy único, original, especial, pero la cualidad de ser uno es perfecta unicidad. No hay una diferenciación, simplemente hay unidad. Un curso de milagros es un camino al cual tenemos que apostar todas nuestras fichas en algún momento, porque te vas a dar cuenta de que o vas con todo o no vas con nada con este curso. O es totalmente cierto o es totalmente falso. Si hay un solo factor con el que yo no concuerde con un curso de milagros, no estoy concordando con absolutamente nada del curso. Muchas veces uno diría, sí, a mí me resuena el ámbito de estar en paz con mis relaciones y perdonar, pero no me resuena la idea de que yo crea haberme separado de Dios y que crea ser culpable. Y lo que está intentando hacer Jesús es mostrarnos la raíz del conflicto. Nos dice, tú la has olvidado y la has dejado muy enterrada a lo profundo de tu mente. Lo que estamos haciendo es mirar toda la base de dónde proviene mi dolor, mi sufrimiento. No es por lo que estoy viendo allá afuera en el mundo, en esta ilusión, este sueño, esta película, esta obra de teatro, sino que es por una creencia subyacente. Es por la creencia de que me separé de Dios, que soy culpable y ahora creo que mis hermanos son culpables. Y a la vez creo que ellos son los responsables de mi vacío y mi soledad. Por tu culpa, tú como cuerpo que no estás conmigo, me dejas solo. Esta es la idea del ego.
El ego dice, tú eres el responsable de mi sensación de soledad, porque me has abandonado, porque me has dejado solo, porque me juzgas, me criticas, etc. La idea del ego es que siempre hay un responsable externo de cómo yo me siento. La idea del Espíritu Santo, que es la corrección, es que solo yo soy responsable, 100% responsable de cómo me estoy sintiendo. Tal vez no sea responsable de cómo me traten mis hermanos o de las cosas que ocurran en mi mundo, pero sí soy 100% responsable de cómo me lo tomo. Y esto es parte de la radical no dualidad de un curso de milagros. Todo camino no dualista enseña dos cosas principalmente. La primera es que nunca hubo separación entre la fuente y su extensión, entre Dios y el Cristo, entre Padre e Hijo. Nunca hubo una separación real, ni una fragmentación entre el Hijo. La segunda idea es que dentro de mi sueño soy libre para elegir entre dos sistemas de pensamiento y siempre soy libre. Es decir, siempre puedo elegir la paz si quisiera. El asunto es que si no estoy en paz es porque no quiero. Ahora, no se nos está regañando ni juzgando con esto, simplemente se nos está liberando. Se nos dice, tú eres 100% responsable de cómo te sientes. Si no fuese así, sería tremendamente injusto. Intento practicar lo que estás diciendo y eso está bien, pero ¿cómo lo practicas o cómo lo puedes ver cuando, por decir, con tus hijos que no encuentran un camino o estoy reflejando en ellos o cómo yo puedo decir, bueno, yo elijo no sufrir porque quiero estar en el Espíritu Santo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo ayudas o cómo puedes verlo sin que te das la vuelta, no pones atención o cómo trabajas eso? Cambiando del ego al Espíritu Santo. Y esa es la forma fácil de saber que estamos en el ego. Si no tengo paz. Aquí el único asunto, y esto te lo puedes plantear para todo lo que creas que es un problema. En esta situación, el único problema es que no estoy en paz y podría estarlo. Pero me da tanto miedo esa paz que prefiero el conflicto y luego creo que el conflicto está afuera, en cómo están mis hijos o cómo está el mundo. Pero ese es el único problema. El único problema es que no estoy en paz y podría estar en paz. Pero fíjate que aquí podemos descubrir que nos asusta esa paz. Podríamos estar en paz, pero no la queremos, nos da miedo, porque si eliges la paz, abandonas el ego, el deseo de ser especial. Y a uno le fascina, si somos honestos, nos fascina ser especiales. Esa es la resistencia a perdonar. Nunca hay una dificultad, sino una resistencia. Tengo resistencia a perdonar porque si perdono voy a ser feliz. Y si soy feliz no soy especial. Solo en la infelicidad soy especial. Ahora, esta infelicidad también conlleva mucho placer, que sigue siendo infelicidad. Ahora también aquí puedes ver la tentación a querer cambiar a alguien. Y uno lo disfraza de preocupación y de amor, pero en realidad sigue siendo miedo. Sigue siendo me creo separado de mi hijo, de cualquiera de mis hermanos. Todavía lo veo como vulnerable, como víctima, y me estoy tomando en serio su sufrimiento. Y el asunto es que tu hijo ya está a salvo porque es el Cristo. Lo ha olvidado, y ahora tú tienes la oportunidad de recordárselo al tú recordarlo por él. Es decir, si tú sabes que él ya está a salvo, esa es la mayor ayuda que tú le puedes dar a alguien. Eso es el milagro. Y qué bonita la pregunta, porque yo tengo un hijo y también como tuve me identifico contigo en eso, porque en muchos momentos también yo quise como mostrarle este camino, como que él también empezara a estudiar el curso de milagros. Y en algún momento me di cuenta que la lección solamente era para mí, siempre es para mí. Y que esa falta de paz que yo estaba experimentando y que estaba buscando de excusa, que era mi hijo viendo esa falta de paz ahí afuera, pero realmente me di cuenta que yo no estaba en paz, era porque yo estaba eligiendo escuchar al Espíritu Santo, al ego en mi mente, que él me estaba diciendo, él está ahí sufriendo, él está ahí mal, él está ahí, tú tienes que ir a hacer algo. Y lo que tomé conciencia y es que el único verdadero servicio que yo puedo
compartir hacia la afiliación es deshacer el sistema del pensamiento del ego en mi mente. Y deshacer el sistema del pensamiento en mi mente es deshacer la creencia en el sufrimiento, la creencia en el dolor, de que la creencia en que el dolor y el sufrimiento es real. Y que solamente es un error. Por ejemplo, si yo estoy viendo un hermano ahí que está eligiendo el ego porque no está en paz, es solamente un error en su mente. No es algo ni pecaminoso, tampoco es algo real. Y entonces, al yo ver la petición de amor en mi hermano y yo responder esa petición de amor de mi hermano, que es mi propia petición, porque es en mi mente, ¿ves? Es un símbolo ahí que está en mi mente, está ocurriendo todo en mi mente. El mundo no está fuera de mi mente, el mundo está en mi mente, que es la alucinación perceptual de la mente. Entonces, al yo responder a esa petición de amor recordando la verdad de mi hermano, que es el Cristo y que está a salvo, al mismo tiempo la estoy recordando para mí, soy el Cristo y estamos a salvo. No hay realmente un sufrimiento o un peligro o un dolor real. Es solamente que estamos eligiendo al ego en nuestra mente y creyendo en esa idea loca. Y es solamente cambiarnos. Elige de nuevo, me cambio a la mente correcta. Y ese es el verdadero servicio y la verdadera ayuda. Perdón, y ese cambio de percepción, al ver a mi hijo de otra manera, cambiar yo mi percepción y tener esa sensación de paz es independiente del cambio físico, del cambio de la forma, ¿verdad? Sí. El milagro es en paz. Exactamente. El efecto siempre va a ser paz, que es cuando elijo al Espíritu Santo en mi mente. Y eso también puede ser, como decía Ixero, un ejemplo para él, pero yo no tengo que tratar de arreglar la pantalla. Es como puede ser... El problema a veces es que si elegimos la paz, nos sentimos culpables. Ahora quizás hay una confusión, porque Sí. si todavía hay culpa no hay paz. Uh-huh. Claro. Es por eso, pues, que si elijo yo la paz, tengo a mi hijo y tiene problemas y X, y... Quiere decir, Claro, yo sé que tengo que dejarlo. porque- tenemos miedo a elegir la paz. Ajá, Ahora, o sea, pero si elegir la eliges paz... Ujú. o sea, te da miedo elegir la paz porque te sientes culpable. claro, porque si todavía me siento culpable es porque todavía estoy escuchando el ego en mi mente y puede que haya ahí una creencia que me dice que para amar tengo que sufrir. Entonces, que si yo amo, tendría que yo estar preocupada y buscando una solución ahí para que él mejore o para que él... Pero la verdadera ayuda es recordar que ni el sufrimiento, ni el dolor, ni el peligro es real. Entonces habría que mirar la creencia egoica a la cual yo le estoy todavía dando valor, de que, por ejemplo, esa creencia de que amar es sufrir. Amar a nuestros hijos es yo estar preocupada por lo que, tratando de arreglarle los aparentes problemas ahí. Pero no, el milagro está ahí para todos. El milagro está ahí y el poder de decisión que tenemos es que de nosotros elegir ese milagro. Y el tomador de decisiones de cada uno es de cada uno. Es un trabajo individualizado y es la función especial que cada uno tenemos que hacer aquí. Claro, y el perdonar en este caso al hijo no quiere decir que yo tenga que dejar de hacer cosas por él. Uh-huh. Quiere decir que abandono mi creencia de que tengo que hacer algo para sentirme mejor. Puedo incluso ser inspirado a seguir acompañándolo, conversarle, aconsejarle. Puede que sí o puede que no. Va a dar lo mismo en el fondo. El asunto es que el perdón no es ni hacer ni dejar de hacer. Ni mantener quieto ni cambiar. El perdón es el perdón, simplemente. Perdonar es perdonar. Y uno siempre queda con esta duda de, pero bueno, si yo perdono, ¿qué más? ¿Qué después viene? Sigue. Uh-huh. Claro, sí. Y eso lo sabrá el Espíritu Santo. A lo mejor también sería bueno ver el término de perdón que nos hace curso, ¿no? Ujú. Pero para que entiendan un poco más. Sí, el perdón para un curso de milagros se entiende mejor cuando uno lo contrasta con el falso perdón. El falso perdón es creer que alguien cometió pecado contra mí, que alguien me ha dañado, que es culpable, que me ha atacado a mí o a alguien más, pero es creer que alguien realmente cometió un pecado o un daño real y luego intentar perdonarlo. Ese sería el falso perdón. El curso lo llama el perdón para destruir, porque destruye mi conciencia de la verdad. El verdadero perdón es reconocer que nadie me hizo nada, que nunca ocurrió nada, que es solo un sueño, que nunca hubo pecado, ni hubo culpa, ni daño real, porque esto es solo un sueño, es una ilusión. Y si alguien en su mente está en el ego, está simplemente en un error,
y el curso o el Espíritu Santo lo ve como una petición de amor, una petición de paz. Independiente de cómo yo me vea inspirado a responder en el nivel conductual, es una respuesta en mi interior, donde dejo de condenarle porque me doy cuenta de que ya no está justificado y nunca lo estuvo condenarle, porque no hizo nada, no cometió pecado ni es culpable, por lo tanto no merece un pensamiento de castigo o de condena. Esto es el verdadero perdón, que lo vamos a ir profundizando más. Y donde yo aparentemente veo que a mi hijo le está sucediendo algo que creo yo, que juzgo que le está pasando algo mal, realmente no está pasando nada mal. Él está salvo, él sigue siendo el santo hijo de Dios. No es fácil entenderlo, pero bueno, sí es. Claro, pero esa es la meta, claro, y esa es la base que va a dar sustento al verdadero perdón, el hecho de que no ocurrió nada, porque no hubo separación. Y también esa es una oportunidad para estar observándome, cómo me siento. Entonces, si yo no estoy en paz hacia esa aparente situación ahí, es porque hay una oportunidad de perdón para mí. Entonces, en esa oportunidad de perdón, practico el perdón y ya de ahí, si viene a hacer algo en la forma, no sé, hablarle o acompañarlo, no es relevante, ya es como, sí, no es relevante, pero lo relevante es practicar el perdón y estar en paz. Y ya de ahí, como se sienta inspirado, si el Espíritu lo inspira a uno. Ese es precisamente el tema también aquí de la lectura. Voy a comenzar con la lectura, voy a ir explicando, me voy a ir deteniendo, vamos a ir explicando. Y en el transcurso, si alguien tiene alguna duda con las líneas o con lo que vamos leyendo, puede alzar la mano y le vamos a dar la palabra. En lo posible, como sugerencia, consejo, preguntas concisas. Lo explico a modo de optimizar el tiempo que tenemos, simplemente porque a veces uno no se da cuenta y para hacer una pregunta se toma 15 minutos de contexto de una historia para hacer una pregunta. El punto es solo optimizar el tiempo. Dice, esta es la sección cuarta del capítulo 1 del Canto de la Oración, que es el último anexo del curso. Se titula Orar con otros. Dice, hasta que no comience al menos el segundo nivel, uno no puede unirse a otros en oración. El segundo nivel es cuando hemos abandonado nuestra necesidad de recibir guía específica. El primer nivel es, Jesús, dime qué cosa hacer con mi cuerpo, dónde caminar, qué cosas decir, eso es el primer nivel. Y Jesús nos dice que eso es aún estar en el ego, porque solo el ego cree que necesita cómo saber hacer las cosas aquí en un mundo que ni siquiera existe. El segundo nivel es cuando pedimos guía para curar la mente, para mirar las cosas de otra manera. Hasta que no comience al menos el segundo nivel, uno no puede unirse a otros en oración. Pues hasta ese punto cada cual no puede sino pedir cosas diferentes. Mas una vez que se ha cuestionado la necesidad de considerar a otro como un enemigo y la razón para hacerlo se ha reconocido aunque sea por un instante, resulta entonces posible unirse a otros en oración. El contexto es que antes de esta lectura Jesús estaba hablando de que nosotros creemos tener enemigos y creemos que tenemos que orar por nuestros enemigos. Y nos dice que no hay ningún problema siempre y cuando se entienda bien. Si yo creo que tengo un enemigo, necesito oración, es decir, necesito corrección, necesito aceptar una corrección en mi mente. Esto es la verdadera oración. En mi mente, en mi interior, hacerme a un lado y recibir la paz del Espíritu Santo. El reconocimiento de que nadie me hizo nada, que yo no le he hecho nada a nadie. Si yo creo que realmente tengo un enemigo, por supuesto que le estoy juzgando, le estoy odiando. Si aún no le veo como el Santo Hijo de Dios, necesito ayuda para perdonar. Es aquí donde se unen la oración con el perdón. La verdadera oración es hacerme a un lado y permitir que el Espíritu Santo me guíe a mirar correctamente. Y esto es una aclaración no menor para un curso de milagros. Y de hecho, esto es, a mi gusto, lo que diferencia radicalmente a un curso de milagros de prácticamente todos los demás caminos. Que te dice que el problema está solo en la mente y que la única guía que necesitas es para saber cómo perdonar. Solo cómo perdonar. Únicamente para saber cómo perdonar. Si yo creo que necesito guía para saber cómo comunicarme, cómo hablar, cómo mover mi cuerpo, cómo caminar, hacia dónde ir, si yo creo que necesito eso y que si no lo tengo no voy a estar tranquilo, por supuesto que me estoy haciendo dependiente del mundo. Y eso es precisamente hacer ídolos.
Idolatría es la creencia de que algo aquí me va a dar tranquilidad. Cuando sepa cómo mover mi cuerpo, hacia dónde ir, con quién estar, voy a estar feliz. Esa creencia, por supuesto, que es del ego. La creencia de que haciendo algo aquí me voy a sentir mejor de que si no lo hiciera. Es una dependencia de algo. Por eso es que la verdadera oración, y Jesús nos lo dice en los primeros capítulos del texto, la única oración que tiene sentido es la oración por el perdón. Y no tiene que ver con un ruego o una súplica, con una plegaria pronunciada ni verbalmente ni mentalmente. Tiene que ver con la toma de decisión de renunciar al ataque en mi mente o a la dependencia y quedarme solo en la paz. La paz es tranquila, es simple. La paz es muy simple. Todo lo que tengo que hacer es aceptarla. Y aquí viene el asunto. Nos da tanto miedo y tenemos tanta resistencia que hacemos el problema complejo. Y ahora creo que tengo que saber qué hacer en un mundo que ni siquiera existe para poder hallar tranquilidad. Ahora, esto no quiere decir que el Espíritu Santo no nos vaya a dar una guía específica. Jesús nos dice, las pequeñas respuestas están contenidas en la gran respuesta. El asunto es que lo que importa aquí es la gran respuesta. Si mi interés va en pos de las pequeñas respuestas, es que no me interesa la gran respuesta. Si mi interés va en pos de que se me diga dónde obtener cosas o dónde hacer cosas para demostrar que soy espiritual, etc., si ese es mi interés es porque no me interesa perdonar. Es porque en realidad no me interesa el Espíritu Santo, no me interesa la paz. Ahora, no se nos va a condenar por esta falta de interés por la mente correcta, por el Espíritu Santo. Al contrario, se nos sigue ayudando de forma muy amorosa, muy paciente y muy tierna. Jesús nos dice, una vez más estás buscando en el lugar equivocado y no pasa nada. Es solo un error porque tenías miedo y resistencia a despertar y puedes volver a elegir. Y esto es cuando la mente dormida cree en todo lo concreto y cree en todos estos conceptos. Claro, ¿cómo es la palabra? Ha condicionado su felicidad hacia esas cosas concretas, hacia la forma. Entonces es como una adicción hacia esas formas concretas y creo que mi felicidad depende de eso. Y por eso este camino de despertar es un camino de desarrollar esa confianza en el Espíritu Santo. Empezar a soltar el valor y la creencia en que el mundo o las cosas del mundo o ciertas decisiones dentro del sueño son las que me van a dar felicidad, porque claro, la mente dormida tiene preferencias y cree que ciertas preferencias que ella ha elegido es su felicidad y por eso está tratando de evitar el dolor, buscando el placer, las cosas o las preferencias que ella le ha dado valor y que ha creído que es su felicidad. Y por eso es un camino de confianza, de mucha confianza, de empezar a desarrollar esa confianza en el Espíritu Santo, para que la mente que está fija en las cosas concretas, donde cree que es su felicidad, en sus preferencias, donde cree que se encuentra su felicidad, vaya viendo que realmente ahí no está el valor y que ahí no se encuentra la felicidad, que nada de esas ilusiones le va a poder dar esa felicidad. Y ese es el desarrollo de esa confianza para que la mente vaya volteando hacia donde realmente está su felicidad, que es en el Espíritu, que es alinearse con el sistema del pensamiento del Espíritu Santo. Y por eso el curso nos invita a empezar a cultivar y a conectar con esa guía interna, con esa relación con el Espíritu Santo, a cultivarla cada vez más, ya no siguiendo pidiendo como referencia hacia el maestro de la culpa que siempre hemos estado yendo para allá para pedir como respuestas, sino empezar a ver que esa elección de elegir el sistema del pensamiento del ego nunca nos ha traído felicidad y así poderla abandonar y poder empezar a pedir esa guía que es el Espíritu Santo, que es nuestra única felicidad. Perfecto. Continúa. Dice, pues hasta ese punto cada cual no puede sino pedir cosas diferentes. Mas una vez que se ha cuestionado la necesidad de considerar a otro como un enemigo y la razón para hacerlo se ha reconocido aunque sea por un instante, resulta entonces imposible unirse a otro en oración hasta que no ocurra eso. Los enemigos no comparten una misma meta. En esto se basa su enemistad. Sus deseos particulares son sus
arsenales, sus fortalezas de odio. Entonces, mientras yo crea que tengo un enemigo, y esto es independiente de cómo me considere mi hermano, el asunto es cómo yo considero a mi hermano. Porque muchas veces uno dice, no, yo ya le perdoné, pero él me sigue odiando. Y si eso sigue siendo tema para mí es porque yo no le he perdonado. Si no, me daría lo mismo, simplemente le amaría. No sería problema para mí que él me odie. El asunto es que si es problema es porque yo también le estoy odiando. Pero una vez que yo he perdonado y he abandonado mi creencia de que tengo un enemigo, y esto no tiene que ver porque mi hermano cambie, entonces puedo unirme en paz con él. Unirme en paz con él, y este es el punto también de las relaciones santas. Un curso de milagros toca el tema de las relaciones especiales y las relaciones santas. Una relación especial se basa en la creencia de que estoy separado de mi hermano o mi hermana, de que mi prójimo es alguien aparte de mí, de quien yo voy a obtener algo para llenar un vacío o a quien voy a acusar y condenar para yo librarme. Esta es la relación especial, que se esconde bajo una supuesta capa de amor, pero es un amor con muchas condiciones y mucha dependencia. Es un falso amor, no es un verdadero amor. Este es el amor especial o el odio especial, que es lo mismo en una relación especial. Por otro lado está lo que el curso llama una relación santa, que es una relación perdonada. Una relación donde en realidad no me importa absolutamente nada de lo que haga la otra persona, yo le voy a amar por sí o por no. Y amar quiere decir sentir paz. No puedo yo amar y sentir dolor al mismo tiempo. Si siento dolor es porque tengo un juicio de ataque. No puede coexistir el amor y el dolor. No puede coexistir la paz y el dolor. El amor es paz, el dolor es odio. Si siento dolor por alguien que según yo digo amar, si siento dolor por esa persona, es porque estoy teniendo un pensamiento de juicio. Lo único que causa mi dolor es el juicio que yo le tengo. Si no tuviese ese juicio, sería por supuesto imposible sentir dolor. Entonces la relación santa, la relación perdonada, es una relación donde hay paz en mi mente, en la mía, no necesariamente en la del otro. Porque muchas veces uno cree que la otra persona tiene que cambiar. Tú tienes que practicar el perdón. Toma el curso, tú estúdiatelo. Esa es nuestra idea. Tú tienes que cambiar. Y uno pone condiciones, uno dice, yo estoy poniendo de mi parte, tú también pon de la tuya. Yo estoy practicando el curso, estoy practicando el perdón, ¿por qué tú no lo haces también? Es un amor con una condición. Si no estudias el curso o si no practicas el perdón, no te voy a querer. No te voy a amar. Voy a sentir dolor, voy a sentir odio por ti. Y según yo, eso sigue siendo amor. Según mi ego, eso sigue siendo amor. Pero eso es odio, es rechazo, es exclusión. Me caes bien solo si practicas el perdón. Si no, me caes mal. Y entro en el mismo juego en el que está mi hermano. El punto es que para yo tener paz, soy yo el que tiene que perdonar. Y esto nos da miedo al comienzo. Y la otra persona no tiene que poner de su parte. Y Jesús nos diría, incluso si lo hace, ¿qué tiene que ver eso contigo? Si él tiene su propia práctica de perdón, es él quien va a tener paz, no tú. Si tú tienes tu práctica de perdón, tú tendrás paz. Es así de simple. En esto se basa su enemistad, los que creen ser enemigos. Sus deseos particulares son sus arsenales, sus fortalezas de odio. La clave para alcanzar un nivel aún más alto de oración radica en este sencillo pensamiento, en este cambio de mentalidad. Tú y yo caminamos juntos. Esto es lo que marca un antes y un después. Tomo la relación en la que sentí tanto dolor, que por mucho tiempo me autoengañé creyendo que sentía amor y bondad, pero en realidad sentía odio. Tomo esta relación y oigo la petición de amor de mi hermano y la respondo con mi amor. La petición de amor de mi hermano es en su mente no hay paz. Es ahí donde yo me uno a mi hermano, en la mente, no en los cuerpos. Y al unirme en la mente, y esto quiere decir unirme en paz en la mente, renuncio al conflicto, renuncio a la brecha imaginaria que demarqué en un suelo imaginario que me separaba de mi hermano. Simplemente renuncio al ataque, a la condenación, al odio, al dolor, al conflicto. Lo que queda es la paz. Esto es simple, esto lo sabíamos desde un comienzo. Ni siquiera necesitamos estudiar un curso de milagros o espiritualidad para saber que si renuncias a la falta de paz, lo que queda es la paz. Si renuncias a la infelicidad, lo que queda es la felicidad. Si renuncias al conflicto, lo que queda es la paz.
Es súper simple. Es matemática simple, renuncias al ego, te quedas con el Espíritu Santo. O el uno o el otro, no hay más. O tienes al ego en tu mente o tienes al Espíritu Santo. El asunto es darnos cuenta de que preferimos al ego porque creemos que nos va a dar algo. Pero cuando recuerdo que mi hermano y yo tenemos el mismo problema, ambos estamos carentes de paz en nuestra mente dormida. El Cristo en nosotros ya tiene toda la paz, pero no somos conscientes de ello. En nuestra mente dormida, ambos, tanto mi hermano y este hermano puede ser mi relación de pareja, mi papá, mi hijo, mi perrito, sea quien sea, el prójimo. El prójimo es cualquier hermano. Tanto él como yo estamos carentes de paz. Eso es en el caso de que mi hermano esté carente de paz, porque quizás mi prójimo es, no sé, alguien que ya está iluminado, en perfecta paz. El asunto es que quizás si yo no he deshecho mi culpa inconsciente, voy a seguir proyectando en mi hermano. Y si él está en perfecta paz, yo le voy a seguir odiando. Y le voy a seguir viendo como una figura temible. El asunto es recordar que ambos vamos juntos en el sentido de que si él no está en paz y yo no estoy en paz, tenemos el mismo problema. Porque es muy tentador decir, es que él está más en el ego que yo. Él hizo algo que yo no hice. Es muy tentador. Pero cuando me pongo en la misma grada de mi hermano, ya no me coloco por una grada superior, sino que en la misma, me doy cuenta, tú y yo caminamos juntos. Tú y yo tenemos el mismo problema. No soy más espiritual que tú. No soy mejor que tú, no soy más especial que tú. Tú y yo somos iguales. Tú no estás en paz y tienes un llanto desconsolado en tu interior, de soledad, vacío. Y yo también. ¿Qué diferencia hay? Ambos tenemos el mismo problema, estamos en el ego. Cuando me doy cuenta de que si le estoy juzgando a mi hermano, estoy exactamente en el mismo problema. No importa si mi hermano es un asesino, un violador, un terrorista, etc. Si él no está en paz, está en un error. Si yo no estoy en paz, estoy exactamente en el mismo error. En el mismo. No es un error más livianito, es el mismo. El asunto es que no hay pecado. Mi hermano no ha cometido pecado, incluso si es un asesino en serie. No ha cometido pecado porque este mundo no existe, es una ilusión. Y si me doy cuenta de que simplemente tiene un error en su mente, independiente de cómo se manifiesta en el nivel de las formas, independiente de si parece ser un asesino, alguien abusivo, alguien ladrón, charlatán, irresponsable, egoísta, frío, etc. Da lo mismo cómo se comporte. El único problema en mi hermano es que no tiene paz y es solo un error. Ahora, el asunto es cómo yo me siento con respecto a eso. Si yo le estoy juzgando, si yo no estoy en paz, el único problema es ese, que yo no estoy en paz y podría estar en paz. Y la forma de llegar a la paz es oyendo la petición de ayuda, de amor en mi hermano y contestándola. Y esta es una forma de oír su petición y contestarla. Entender esta línea, que no pasa por pronunciarla ni aprendérsela de memoria, sino entenderla e integrarla. Tú y yo caminamos juntos. Tú y yo vamos en el mismo juego. Tú y yo tenemos el mismo problema, el mismo asunto que resolver. No es que yo sea más santo y más espiritual que tú. Te estoy juzgando y no estoy en paz. Y tú me estás juzgando y no estás en paz. Y quizás tú estés lleno de odio y yo tengo solo un pensamiento pequeñito de juicio, de ataque. Estoy igual de lleno de odio que tú. Porque estoy en el ego. Y no puedes estar un poquitito en el ego. O estás completamente en el Espíritu Santo o estás completamente en el ego. Este es el asunto. No es justificar al ego. Es reconocer que estamos simplemente en el mismo problema. Ambos necesitamos la misma ayuda. Porque muchas veces uno dice, ¿cómo hago para que mi marido deje del alcohol? ¿Y cómo hago que para que mi tía deje el chisme? ¿Y cómo hago que para que, etcétera? ¿Cómo hago que para que los otros cambien? Y Jesús nos dice, ¿tú estás en paz? No. Bien, estás en el mismo problema que todos los demás, aquellos que estás juzgando, y que según tú ni siquiera los estabas juzgando. Según tú solo estabas preocupado por su bienestar, pero les estás juzgando. Este es el asunto. Tengo el mismo problema que todo aquel que no tenga paz, independiente si es el peor asesino en serie o es alguien que tiene una leve tristeza. Es el mismo problema porque hay un solo problema y una sola solución. Y la solución comienza con esto. Tú y yo caminamos juntos. ¿Quieres agregar algo? ¿Cómo? Tú y yo caminamos juntos. Sí. Me estaba acordando lo de Kewanee que dice, estamos en el mismo barco deshaciendo el ego.
todos estamos en el mismo barco deshaciendo el ego. Claro, vamos en el mismo viaje aquí todos juntos. Así es. La clave para alcanzar un nivel aún más alto de oración radica en este sencillo pensamiento, en este cambio de mentalidad. Tú y yo caminamos juntos. Hasta ese momento es como si estuviéramos metafóricamente o mentalmente pateando en el suelo a alguien que está lleno de dolor. Y uno dice, es que esa persona fue tremendamente injusta, insensible conmigo. Y yo en mi mente le estoy juzgando, lo que estoy haciendo es juzgar a alguien que se siente solo, a alguien que está lleno de miedo, que se siente como un niñito perdido en un inmenso parque y no encuentra a sus padres. Se siente amargamente solo. Y al juzgarlo, lo que estoy haciendo es como si tomara a ese niñito en el parque, lo arrojara al suelo y lo comenzara a patear. No hay pecado en esto, por supuesto, es solo mental, pero es un pensamiento de ataque. Estoy atacando a alguien que ya se ha atacado lo suficiente a sí mismo. Estoy simplemente juzgando a alguien que cree ser horriblemente culpable y pecador. Lo único que necesita mi hermano, independiente de cómo sea su conducta, lo único que necesita mi hermano es alguien que le recuerde que no ha cometido pecado, que no se separó de su padre, que el padre no lo está esperando con un bate en las manos para darle. Lo único que necesita mi hermano es que a través de mi perdón le enseñe que su padre no se ha olvidado de él, que Dios no lo ha dejado de amar. Eso es lo único que necesita cualquiera de mis hermanos, cualquiera. No hay excepción, no hay exclusión. Nuevamente, ni el peor criminal que aparezca en las noticias ha cometido pecado. Es como un niñito pequeñito que está llorando y no encuentra a su padre. Todos por igual compartimos el mismo llanto interior, excepto aquellos que ya se han iluminado, por supuesto, ya sanaron. Pero todos los demás somos como un niñito pequeñito que se siente solo, abandonado, triste, lleno de miedo, de pánico. Eso es lo que siente alguien que es asesino, por ejemplo. Pánico, mucho miedo, mucha culpa. No solo por lo que cree haber hecho, sino por lo que creyó que le hizo a Dios muy en lo profundo. Eso es lo que todos sentimos hasta que sanemos nuestra mente. Y que al crucificar a mi hermano es como que me estoy crucificando yo misma. Es como esta metáfora de que pensar que tomarme yo el veneno y esperar que el otro se muera. Y al extender el perdón me estoy liberando a mí misma. El perdón es solo para mí, para mi mente. ¿Qué ibas a decir? Bueno, iba a decir que solo es una petición de amor, ¿no? Uh-huh. Y si uno está en su mente recta y puedes mostrar, ¿verdad? Porque también estaba el otro pensamiento, lo que me venía ahorita, de cuando creemos que el otro necesita de mi ayuda, también lo estoy viendo carente, ¿no? Entonces no hacemos nada más recordar quién es el otro. Exacto, y que más allá de su petición de ayuda ya es invulnerable y está a salvo, solo que no lo recuerda, y al uno contestar esa petición le ayuda a recordarlo. Tú y yo caminamos juntos. Ahora es posible ser de ayuda en la oración y así tú mismo subir un peldaño más. Ser de ayuda en la oración no quiere decir que yo ruegue por alguien para que sane su cuerpo, resuelva sus problemas económicos, etc. Ser de ayuda para alguien en la oración es en la verdadera oración. La verdadera oración es reconocer que no tengo idea cuál es el problema y hacerme a un lado. Para primero entender cuál era el problema. Era solo estar en el ego, en la mente. Y aceptar la única solución, que es estar en el Espíritu Santo ahí en mi mente. Esta es la verdadera oración. La verdadera oración no tiene que ver con una súplica, una petición, un ruego de que algo ocurra o de que algo cambie. Si pido porque algo en un mundo que nunca existió cambie, estoy pidiendo por una nueva ilusión, por un nuevo ídolo. En cambio, si pido ayuda y acepto la ayuda para que mi visión de este mundo cambie, esto es todo lo que resolvía el problema y esto es lo único que necesitaba. Ahora, pedir ayuda para que algo en mi mente cambie quiere decir examinar honestamente el problema y renunciar a él. Esto es todo. Porque el simplemente decir en mi mente, Jesús, ayúdame y tráeme paz ahí en el interior, ya no quiero cambiar las cosas afuera, pero cambia algo aquí adentro, en realidad Jesús tampoco va a hacer mucho. El Espíritu Santo no va a hacer mucho. Lo que hace que yo acepte la ayuda del Espíritu Santo es darme cuenta, reconocer que me gusta mi ego, me gusta mi sensación de victimismo, de especialismo, de culpa.
Me fascina, porque es así como demuestro que existo como alguien separado, como alguien especial. Me gusta y no estoy aún dispuesto a soltarlo, porque me atrae mucho. Tengo una adicción a ello. Luego me doy cuenta de que nunca me dio nada. No me está dando paz el conservar mi ego. Nunca me la dio. Ahora entiendo por qué lo elegí y entiendo que fue tonto elegirlo. No fue un pecado y no me voy a castigar ni condenar, pero no me está trayendo paz y puedo abandonarlo. Esa renuncia es la aceptación. En esa renuncia se da la verdadera oración. La verdadera oración es que hago a un lado todos mis ídolos de odio especial y de amor especial. Renuncio a atacar y renuncio a desear algo del mundo. En esa renuncia interior, en una total renuncia mental, se da la verdadera oración. Y en esta verdadera oración me puedo unir en perdón con mi hermano. Al final es lo mismo. La verdadera oración y el verdadero perdón convergen en que renuncio al ego y me quedo con el Espíritu Santo para relacionarme con alguien, para admirar a alguien. Relacionarme es un pensamiento, no es una conducta. Ahora es posible ser de ayuda en la oración y así tú mismo subir un peldaño más. Con este paso se inicia un ascenso más rápido, pero todavía quedan muchas lecciones por aprender. El camino está libre y despejado, y hay motivos para sentirse esperanzado. Aún así es posible que al comienzo, hasta lo que piden aquellos que se unen en oración no sea la meta a la que la oración debería realmente aspirar. Incluso pueden pedir cosas juntos y así dar lugar a la ilusión de que comparten una misma meta. Pueden pedir juntos cosas específicas sin darse cuenta de que están pidiendo efectos sin causa. Incluso aquí Jesús nos dice, no basta con unirte en un propósito en común con tu hermano si ese propósito en común sigue siendo un ídolo. Sigue siendo una figura de barro hueca. Sigue siendo una ilusión. Quizás diga, mi papá y yo nos unimos para ver un partido de fútbol. Bueno, sí, nos unimos en algo, pero ver un partido de fútbol, ¿qué tiene que ver con practicar el perdón y abandonar el odio? Ahora, por supuesto, uno puede ocupar esa instancia para hacer la práctica de abandonar el odio, el resentimiento. Y ese es el punto al cual apunta esta parte. No basta solo con unirte en un propósito en común, si ese propósito en común sigue siendo un ídolo. Lo que bastaría sería unirte en un propósito en común sobre perdón, sobre simplemente la paz de Dios. Sobre la sanación de la mente, que es también ahora como entregándole nuestras relaciones especiales al Espíritu Santo con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros vecinos, con cualquier compañero que tenemos al lado. Ahora el Espíritu Santo lo puede usar como un recurso de aprendizaje para la sanación de la mente, porque nos va a servir cada hermano como un espejo, porque el mundo es un espejo de mi mente, entonces me va a servir para mirar las creencias que todavía no han sanado en mi mente. Entonces se usa como un recurso de aprendizaje y de enseñanza y de sanación. Exacto, y lo mismo que habíamos elegido para unirnos en una idolatría y embobarnos en el sueño, ahora el Espíritu Santo, si se lo ofrecemos, si lo practicamos en nuestra mente, lo puede ocupar para mirar precisamente eso y abandonarlo. Santificarlas. Exactamente. Puede ocupar eso ahora como un salón de clases donde nos enseña el perdón. Porque claro, usándolas a través del ego, estábamos buscando llenar esa necesidad de carencia en nuestro interior a alguien o algo aparentemente fuera de nosotros. Pero ahora se usa para empezar a sanar todas estas creencias, ideas egoicas de posesión, de celos, todo esto se va a empezar a mirar ahora, se va a empezar a usar todo, absolutamente todo. ¿Cuál sería la manera correcta, o sea, la mente recta de afrontar la muerte de Dios? Bueno, primeramente los 3 pasos del perdón que nos ayudan a ver dónde está realmente el problema. Uno por teoría sabe, siendo estudiante del curso, de que no hay muerte, de que no hay mundo, de que el cuerpo no existe, que ya estamos unidos eternamente en espíritu. El asunto es la honestidad con la que hacemos todo ese trabajo de tomar la teoría y llevarla a la experiencia, porque muchas veces es muy tentador el bypass y quedarme solo con que no ha pasado nada, esto es solo un sueño y por dentro sigue doliendo. El asunto es llegar a la experiencia de por qué me duele. Me duele porque quizás estoy enfadado con Dios, estoy enfadado con algo aquí, estoy proyectando mi culpa en una situación que ocurrió en el mundo
creyendo que esa situación, la muerte de un ser querido, es el responsable de mi falta de paz y es mi manera de ver mal allá afuera para no ver un mal, entre comillas, aquí dentro. La manera de proyectar culpa o proyectar la idea de pecado. Al mismo tiempo, proyectar la idea de que estoy separado y que me hace falta algo. Aquí están ambas cosas, odio especial y amor especial. Odio especial porque creo que esa situación es la responsable, esa muerte es la responsable de mi falta de paz. Y el amor especial, que es me hago dependiente. Cuando esté esa persona voy a ser feliz y ahora que creo que no está soy infeliz. Y eso esconde muy profundamente un miedo a mirar la culpa en el inconsciente y la sensación de estar vacío, carente del amor de Dios, queriendo llenar ese vacío con cuerpos que uno dice es que es mi familia o es un ser querido, sigue siendo cuerpo, porque tu hermano o tu hermana, sea quien sea, si es tu hijo, tu padre, etcétera, no es un cuerpo. Ahora, es muy tentador seguir viéndole como cuerpo porque es la manera en que yo me identifico con mi cuerpo. Tengo miedo de verle solo como espíritu porque tendría que verme a mí mismo como espíritu. Y me da miedo reconocer mi eternidad porque echaría por el suelo toda mi historia de ser un ego, un personaje, un cuerpo que ha logrado cosas, que tiene cosas. Si mi hijo es un espíritu eterno, quiere decir que toda mi historia fue una mentira. Entonces esa es la resistencia y ese es el miedo. Cuando te arriesgas a reconocer que realmente tu hijo es eterno y que ya es uno contigo y con Dios siempre y que nunca pasó nada, entonces abandonas tu creencia de que tú seas un cuerpo que pueda ser vulnerable. Tal como veas a tu hermano, te verás a ti y ahora esta es tu oportunidad de ver a tu hijo como totalmente invulnerable, como el santo Hijo de Dios, el Cristo. Y la oportunidad de verte a sí mismo a ti, pero ten en cuenta la resistencia porque vamos a tener mucho miedo a reconocer eso en nosotros mismos también. Y eso es lo que nos lleva a tener resistencia a verlo en nuestros hermanos. Al final el dolor no tiene que ver porque un cuerpo deja de latir y respirar, tiene que ver porque tengo terror a reconocer mi unidad con todos mis hermanos y con Dios. Por eso hay una línea en el curso que dice, tú no tienes realmente miedo a una pérdida futura o a una pérdida. Lo que tienes miedo es a unirte en el presente, a reconocer que ya eres uno con todos y nunca pasó nada. Eso que es tan simple nos da terror. Y lo escondemos bajo todas las capas de creer que ocurrió algo en este mundo y nunca ocurrió nada. Es simplemente seguir con la práctica. Ahora, algo que quizás te puede servir es que la práctica da resultados. Si vos lo tienes que confiar en ella. Igualmente. En la cotidianidad que actuamos en automático y le damos la mano a él porque estamos acostumbrados a reaccionar. Entonces, si soy consciente de que lo que percibo es producto de la proyección, entonces quiere decir que el mundo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo que me está quitando la paz es algo que tengo que cambiar porque lo estoy percibiendo, porque lo proyecté. Entonces, mi sentimiento de paz es el que me está más o menos, es una medición de cómo estoy sintiéndome, ¿no? O si estoy sintiendo paz, quiere decir que estoy recordando lo que realmente soy y quiere decir que el mundo que estoy percibiendo y me está dando paz es la misma paz que yo estoy proyectando. Ahora el mundo no te puede dar paz, claro. El asunto es la interpretación. La interpretación, sí. Sí, claro, porque puedes ver que todos se están matando a tu alrededor y tú estar en tu mente correcta. Sí, claro. Sí. Ahora, mi pregunta va en lo que me parece más complicado es estarlo recordando continuamente porque haz de cuenta que lo hacemos de manera esporádica como en momentos especiales y después le damos la mano a lo cotidiano. Sí, y ahí el entrenamiento es llegar al entendimiento de que elegir al ego nunca es automático, siempre es una decisión voluntaria y deliberada. Solo que cada vez duramos menos tiempo ahí en el ego, es decir, lo elegimos tremendamente rápido, en cosa de fracción de segundo, en una milésima de segundo, eliges al ego para interpretar algo. Y de hecho, antes de que ocurriera algo, ya estabas probablemente en el ego. El asunto es que ahí se hace un poco más evidente, pero todo el tiempo ya estábamos en el ego, por lo general. Ahora, esa elección en favor del ego nunca es voluntaria, nunca es automática, siempre es voluntaria. Y la práctica es pillarnos, cacharnos ahí en el ego, es nuestra decisión voluntaria por el ego y revocarla, volver a elegir, claro.
Y al principio nos va a tomar mucho entrenamiento, adiestrar la mente para observar y darnos cuenta primero que estábamos faltos de paz, porque antes pasábamos todo el día juzgando y ni nos dábamos cuenta. Y llega un punto donde comienzas a darte cuenta y no solo te das cuenta de que estás juzgando, sino que revisas hacia tu pasado, tu ilusión de pasado, cuando juzgabas antes y te das cuenta de que sabías que estabas juzgando pero te disociabas para no enfrentarlo. Y ese es el punto donde el curso nos lleva a tomar 100% responsabilidad, donde nunca es el ego el que me elige a mí, soy yo el que elige al ego. Y salir de eso requiere, sí, es el entrenamiento que nos provee el curso o cualquier camino no dualista. Ya son las 6:30. Ya, creo que estamos para el break, así que vamos a tomar un ratito de descanso y vamos a continuar luego la lectura. A las 6:35.